No importa, hacemos al revés. Ahora lo retransmito a Urantia, América Latina. Un segundito nada más, disculpen la demora. Tenemos nuevos integrantes, me da mucho gusto que, pues, yo tengo siempre mando el post a todos los grupos, pero pues ahora se están juntando porque no lo había mandado en la semana, lo mandé en la mañana. Qué bueno. Hola, Maru. Bienvenida, Maru. Hola, Maru. Hola, acá estoy. En breve prendo. Hola. Bien. Bienvenida, Maru. Gracias. Bienvenida, Frida, Roberto. Muy bien. Oi, Roberto. Boa tarde. Bem-vindo. Vamos a... Alfonso, tienes la mano levantada. Boa tarde, Geni. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, Roberto. Sí, si me dejas decir unas palabras, buenas tardes a todos. Hermanita Jenny, nomás para felicitarte por lo que subiste sobre el Espíritu Santo. No hay duda, hermanita, que tu dedicación a esto es lo más lindo, lo más sincero. Te admiro por eso, me haces sentir amado por ti y por todos los ángeles y por todos los, como que el Padre te escogió para que este grupo, perdón, nos llevaras a donde estamos ahorita. Gracias, Jenny, eres muy linda y te admiro bastante. Gracias, Felicidades, mi Alfonso. amor. Felicidades. Gracias, Alfonso. Sí la escogió. ¿Cómo que no? Yo cuando la conocí creí que era un ángel. Hermanitos queridos, es servicio, es nada más. Servicio con Sí, mucho ya amor. sé, pero lo sé después. Yo cuando te conocí creí que eras un ángel. Bueno, hermanitos, que el Padre los bendiga a todos y que se haga su voluntad y que siempre, siempre sea su voluntad. Eso es todo, todo. Nada Sí, más hay que el amor, Padre. servicio y voluntad del Padre en la dedicación que uno pueda, con las fuerzas que uno tiene, que a veces quisiera poder hacer más, pero bueno, está en las manos del Padre todo lo demás que pueda derivarse de lo poco, porque en realidad hacemos poco, pero con amor, con dedicación sincera. Hermanitos queridos, quisiera empezar con una oración. ¿A quién le gustaría hacer una oración, por favor, para todos? Alguien que no haya hecho Alfonso. oración. Alfonso levantó la mano. Bueno, vamos a pasar la palabra a Alfonso. Alfonso, adelante, por favor, hermanito. Voy a apagar mi cámara para que se oiga mejor. Queridos hermanos, buenas tardes a todos. Placer, como siempre, estar entre ustedes y más que nada ante esta hermosa revelación que se nos ha dado la oportunidad de conocer y de poder entender qué es lo que quiere el universo y nuestro Padre sincero para este su mundo. Te damos gracias, Padre, porque tú en tu sapienza, en tu inteligencia, has puesto las personas correctas para que lleven a cabo esa tu revelación hacia la humanidad. Estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque has puesto a bastantes nuestros que nos dan todas estas lecciones con la más sincera intención. Padre, gracias, mil gracias por todo esto que nos brindas junto con el Espíritu de tu Hijo, el Espíritu de verdad que nos reúne y nos hace llegar a ti y nos lleva hacia ti. Y nuestra Madre,
la divina consorte que nos rodea con sus ángeles y sus seres invisibles. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias, Alfonso. Preciosa oración. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Son 3 paginitas. ¿A quién le gustaría leer, por favor? Yo, A mí. ahora me toca Bueno, las Irma, 3, yo, Oscar, porque no he ¿quién más? leído. ¿Alguien más? Alfonso, perfecto, ya estamos. Hola Rosalía, no te había visto, bienvenida. Hola Frida. Acaba de entrar. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a esperar que se habilite. Muy bien. ¿Puedes agrandar un poquito más o eso es lo máximo que da? Está muy chiquita la letra para mí. Sí, está chiquita. Si quieres yo comparto, hermanita, y si se me llega a cortar, ahí sí, entras tú. ¿Te parece? Estás mudo, no te oímos. Vista protegida, dice, claro. Bueno, voy a compartir. ¿Por qué estoy muda? ¿Quién me puso en mudo? Yo no te puse. Mora, No, tú eres la ahora culpable. Zoom, cuando compartís ahora te mutea solo. Ah, pues míralo, qué Con atrevimiento. razón. Bueno, voy a buscar esa. Salvo que sea un video y lo compartas con sonido y optimizar video. Bueno, díganme si lo ven, por favor. Perfecto. Entonces, Irma, Oscar y Alfonso. En ese orden, una página cada uno. El último, que es Alfonso, tienes 2 parrafitos más, aparte de la tercera página, pero es poquito. Cuando gustes, hermanita. Gracias. El origen de los evangelios. Soy el intermedio secundario que estuvo en otro tiempo vinculado al apóstol Andrés y actuó bajo la supervisión de una comisión de 12 miembros de la Fraternidad Unida de los Intermedios de Urantia, patrocinada conjuntamente por el director que preside nuestra orden y por el Melquisedec mencionado anteriormente. Estoy autorizado a redactar la narración de los actos de la vida de Jesús de Nazaret, tal como fueron observados por mi orden de criaturas terrestres y tal como fueron parcialmente registrados por el sujeto humano que estaba bajo mi custodia temporal, sabiendo cómo su maestro evitó tan escrupulosamente dejar testimonios escritos detrás de él. Andrés se negó firmemente a multiplicar las copias de su relato escrito, una actitud similar por parte de los otros apóstoles de Jesús retrasó considerablemente la redacción de los evangelios. Los escritos anteriores. Siempre ha sido posible y compatible con nuestra misión. Hemos intentado utilizar y hasta cierto punto coordinar las narraciones existentes relacionadas con la vida de Jesús en Urantia. Aunque hemos tenido la suerte de acceder a los escritos perdidos del apóstol Andrés y nos hemos beneficiado de la colaboración de una multitud de seres celestiales que se encontraban en la tierra en los tiempos de la donación de Miguel, en particular su ajustador ahora personalizado. También hemos querido utilizar los evangelios llamados de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estos escritos del Nuevo Testamento tuvieron su origen en las circunstancias siguientes. El Evangelio según Marcos, Juan Marcos, escribió la primera, a excepción de las notas de Andrés, más breves y más simple historia de la vida de Jesús. Presentó al maestro como un ministro, como un hombre entre los hombres, aunque Marcos era un muchacho que presenció muchos de los hechos que describe. Su relato es en realidad el Evangelio según Simón Pedro. Marcos estuvo asociado primero con Pedro
y más tarde con Pablo. Escribió esta historia a instancias de Pedro y ante la demanda ferviente de la Iglesia de Roma, sabiendo con qué persistencia el maestro se había negado a escribir sus enseñanzas mientras estuvo como mortal en la tierra. Marcos, como los apóstoles y otros discípulos importantes, no se decidía a ponerlos por escrito. Pero Pedro tenía el sentimiento de que la Iglesia de Roma necesitaba la ayuda de esta narración escrita, y Marcos accedió a emprender su preparación. Tomó muchas notas antes de que Pedro muriera en el año 67, de acuerdo con el esquema aprobado por Pedro. Empezó la narración para la Iglesia de Roma poco después de la muerte de Pedro. El Evangelio fue terminado hacia finales del año 68. Marcos lo escribió íntegramente, basándose en su propia memoria y en la de Pedro. Este documento ha sido modificado considerablemente desde entonces. Muchos pasajes han sido eliminados y se han efectuado ediciones posteriores para reemplazar la última quinta parte del Evangelio original, que se perdió del primer manuscrito antes de que fuera copiada. El documento de Marcos, junto con las notas de Andrés y de Mateo, fue la base escrita para todos los relatos evangélicos posteriores que trataron de describir la vida y las enseñanzas de Jesús. El Evangelio según Mateo, el llamado Evangelio según Mateo, es el relato de la vida del Maestro escrito para la modificación de los cristianos judíos. Para la edificación, perdón. El autor de este documento trata de mostrar constantemente en la vida de Jesús que muchas de las cosas que hizo fueron para que se cumplieran las palabras del profeta. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un hijo de David y lo describe como mostrando un gran respeto por la ley y los profetas. Gracias, hermanita. Gracias. Oscar, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, noches. El apóstol Mateo no escribió este evangelio. Fue escrito por Isador, uno de sus discípulos, que para facilitar su trabajo disponía no solamente de los recuerdos personales de Mateo sobre aquellos acontecimientos, sino también de ciertas notas sobre las aserciones de Jesús, que Mateo había redactado inmediatamente después de la crucifixión. Las notas de Mateo estaban escritas en arameo. Isador escribió en griego. No había intención de engaño al atribuir el trabajo a Mateo. En aquellos tiempos, los discípulos tenían la costumbre de honrar así a sus maestros. El escrito original de Mateo fue editado y ampliado en el año 40, poco antes de que Mateo dejara Jerusalén para emprender la predicación del Evangelio. Se trataba de un documento privado, y la última copia fue destruida en el incendio de un monasterio sirio en el año 416. Isador huyó de Jerusalén en el año 70, después del bloqueo de la ciudad por los ejércitos de Tito, y se llevó a Pella una copia de las notas de Mateo. En el año 71, mientras vivía en Pella, Isador escribió el Evangelio según Mateo. También poseía las 4 primeras quintas partes del relato de Marcos. 3. El Evangelio según Lucas. Lucas, el médico de Antioquía, en Pisidia, era un gentil convertido por Pablo, y escribió una historia muy distinta de la vida del maestro. En el año 47 empezó a seguir a Pablo y a instruirse sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Lucas conserva en su relato mucho de la gracia del Señor Jesucristo, ya que recogió estos hechos de Pablo y de otras personas. Lucas presenta al maestro como el amigo de los publicanos y de los pecadores. Solo después de la muerte de Pablo, reunió sus numerosas notas en forma de evangelio. Lucas escribió en el año 82 en Acaya. Tenía en proyecto 3 libros sobre la historia de Cristo y del cristianismo, pero murió en el año 90.
cuando estaba a punto de terminar la segunda de estas obras, los Hechos de los Apóstoles. Como material para compilar su evangelio, Lucas se basó principalmente en la historia de la vida de Jesús que Pablo le había contado. Por lo tanto, el evangelio de Lucas es, en algunos aspectos, el evangelio según Pablo. Pero Lucas tenía otras fuentes de información. No solamente entrevistó a decenas de testigos oculares de los numerosos episodios de la vida de Jesús que relata, sino que poseía también una copia del Evangelio de Marcos, es decir, las 4 primeras quintas partes del libro. La narración de Isador y un breve texto escrito en el año 78 en Antioquía por un creyente llamado Cedes. Lucas poseía también una copia mutilada y muy modificada de unas notas que se atribuían al apóstol Andrés. El Evangelio según Juan, 4. El Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan relata una gran parte de la obra de Jesús, de la obra que Jesús realizó en Judea y alrededor de Jerusalén, que no se menciona en los otros relatos. Este es el llamado Evangelio según Juan, el hijo de Zebedeo. Y aunque Juan no lo escribió, sí lo inspiró. Desde que se escribió por primera vez, ha sido corregido muchas veces para dar la impresión de que fue escrito por el mismo Juan. En el momento de componer esa narración, Juan tenía los otros evangelios y observó que muchas cosas se habían omitido. Por este motivo, en el año 101, animó a su asociado Natán, un judío griego de Cesarea, para que emprendiera su redacción. Juan proporcionó el material de memoria y basándose en los 3 escritos ya existentes. Él mismo no tenía nada escrito sobre el tema. La epístola, que se conoce como la primera de Juan, fue escrita por el mismo Juan como carta de presentación del trabajo de Natán, que Natán había realizado bajo su dirección. Gracias, Oscar. Disculpen, un segundito. Por favor, Alfonso, continúas tú. Muchas gracias. Abre tu micrófono, por favor. Ahora sí. Listo. Gracias. Todos estos autores presentaron honestas descripciones de Jesús tal como ellos lo habían visto, lo recordaban o se habían informado sobre él. Y en la medida en que sus conceptos de aquellos acontecimientos lejanos fueron influidos por su adhesión posterior a la teología cristiana de Pablo. Por muy imperfectos que sean estos documentos, han sido suficientes para cambiar el curso de la historia de Urantia durante cerca de 2000 años. Los apóstoles y los evangelistas se sintieron muy animados por la manera en que los gentiles de Sidón recibieron su mensaje. Durante su corta estancia, muchos de ellos se añadieron al reino. Este periodo de unas 6 semanas en Fenicia fue un momento muy fructífero en la tarea de ganar almas. Pero los escritores judíos que redactaron más tarde los evangelios adoptaron la costumbre de pasar por alto alegremente la historia de esta cálida recepción que hicieron los gentiles a las enseñanzas de Jesús. En el preciso momento en que un número tan grande de su propia gente adoptaba una postura hostil contra él. El Evangelio de Juan, el último de los relatos sobre la vida terrestre de Jesús, se dirigía a los pueblos occidentales y presenta su historia basándose ampliamente en el punto de vista de los cristianos de Alejandría, de un periodo posterior, que también eran discípulos de las enseñanzas de Filón. Todos vosotros sabéis que tenemos un Padre en el cielo y que hay un solo evangelio en el reino. A la buena nueva del don de la vida eterna que reciben los hombres mediante la fe. El evangelio del reino es el hecho de la paternidad de Dios combinado con la verdad resultante de la filiación, hermandad de los hombres.
Gracias, Alfonso. Bien, voy a detener acá y le pasamos la palabra a Adrián. Cuando gustes, Adrián, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, mejor así. No, le había dicho a Ginny si podía hablar ahora después de la lectura, porque coincidía el tema de hoy con unas anotaciones y unos trabajitos que yo tenía hecho en el trabajo que vengo haciendo sobre la revelación. Entonces me parecía como que complementaba muy bien lo que decía este documento 121 y bueno, y también podía abrir el juego después para inquietudes o preguntas que tengamos todos, aparte de lo que ya se leyó, ¿no? Como para completar y redondear un poco lo que decía estas lecturas que hicimos recién. A mí me parece como que, ya que estamos hablando del origen de los evangelios, podríamos empezar desde el principio, ¿no? Como siempre hay que hacer. Y la palabra, ver qué significa la palabra evangelio y cómo se la utiliza, ¿no? Tanto en las tradiciones religiosas como en el mismo libro Durante. La palabra evangelio proviene del griego, ¿no? Sabemos que todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego, a diferencia de las escrituras anteriores, que están escritas en arameo o en hebreo. La palabra en griego es evangelion, que ¿qué significa? Significa buena noticia, o buen anuncio, o buena proclama, ¿sí? Esta palabra, evangelion, deriva en evangelion, también en griego, que más literalmente quiere decir el buen mensaje o la buena nueva. O sea que evangelio, en todas sus acepciones en griego, quiere decir más o menos lo mismo, ¿sí? La buena noticia, la buena nueva, el buen anuncio, el buen mensaje. Después, obviamente, se termina en griego, pasa al latín, que es evangelium, y de ahí llega a todos los idiomas, al nuestro como evangelio, ¿sí? En el contexto cristiano, religioso cristiano, evangelio se refiere originalmente a la buena noticia del reino en sí. Como sabemos, Jesús habla continuamente del evangelio del reino, ¿sí? Así define Jesús su propia enseñanza a nivel general. Luego, ese término, que se aplica a la enseñanza en general, pasa a aplicarse también a 4 libros específicos que van a narrar esas enseñanzas junto con otras cosas. O sea que ahí ya tenemos 2 cosas distintas que se denominan evangelio. La enseñanza en sí de Jesús, la buena noticia en sí, el evangelio del reino, y después se le pone el mismo nombre a los libritos particulares que relatan lo mismo, bueno, ya sabemos después, ¿no? Modificado, tergiversado o como sea. Recién a finales del siglo I es cuando los cristianos primitivos empiezan a llamar evangelio no solo al mensaje proclamado, sino también a ciertas cartas personales y homilías y a relatos más homogéneos y completos de ese mensaje, ¿no? O sea, recién a finales del siglo I el concepto de evangelio se extiende. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos testimonios históricos. Hay un buen señor que se llamaba Justino Mártir, que era filósofo sirio-griego, más o menos en el año 150, y él, cuando menciona estos relatos, los llama Memorias de los Apóstoles, ¿sí? No los llama todavía Evangelios. Entonces, de eso podemos deducir que hacia el año 150 todavía no se los denominaba así, sino Memorias de los Apóstoles u otros nombres, no Evangelios. Pero más adelante, ya hacia el 180 o casi 200, sí hay otros cristianos primitivos, como Ireneo de León, que es un teólogo griego turco, que ya claramente habla de 4 evangelios, ¿sí? Bajo esa denominación, año 180-200. Y a partir de ahí también se le van agregando a esos 4 evangelios el según, ¿no? El según qué autor tiene atribuido, ¿no? El según Mateo, el según Lucas, el según Juan, etc. Y después, nosotros, como lectores y estudiantes del libro Durantia, vemos también que los reveladores utilizan la palabra evangelio
indistintamente para estas dos cosas, ¿no? Para el Evangelio del Reino, la enseñanza de Jesús, como bien dicen los últimos dos parrafitos que leímos recién, donde define qué es el Evangelio del Reino. También lo utilizan para definir los libros, como hace la tradición religiosa evolutiva, pero también, y esto es lo original del libro Durantia, utilizan la palabra evangelio para nominar o para hablar como sinónimo de distintas creencias o de distintas enseñanzas de índole religiosa. Por ejemplo, los reveladores nos hablan del evangelio de Buda, del evangelio del hinduismo, del evangelio de Zoroastro, del evangelio de Melquisedec, ¿sí? Entonces, los reveladores también lo están utilizando como un sinónimo, como que la buena nueva o el buen mensaje o la buena proclama también incluye a otros pensadores y otras creencias religiosas, ¿no? Yo creo que es una buena manera de decir que, definiéndolo de esta manera, que en todas ellas también, como decimos siempre, encontramos semillas de verdad, ¿no? Porque los mismos reveladores lo ponen a un nivel de buena nueva o de buena noticia a las enseñanzas de otros maestros o de otras creencias. Ahora quería decirles un poquito unas anotaciones sobre esto que se leyó en el documento 121, que me parecen interesantes. Por ejemplo, cuando nos habla del Evangelio según Marcos, que nos dice que es el más breve, el más simple y el más directo, ¿no? Y efectivamente lo es. O sea, es el Evangelio, para quienes no han leído los Evangelios o para quienes los empiezan a leer, siempre es como el más fácil de leer, ¿no? El más dinámico, el más práctico, y es el menos apegado a disquisiciones doctrinales o teológicas extensas y aburridas, ¿no? Y es, como bien nos dicen los reveladores también, que habla de Jesús como un hombre más entre todos, es también el que más frecuentemente alude a situaciones humanas del maestro, ¿sí? El Evangelio de Marcos es el que nos habla a veces de un Jesús cansado, de un Jesús con hambre, de un Jesús con sueño, de un Jesús con tristeza, de un Jesús demostrando empatía, de un Jesús demostrando emociones humanas. ¿Y es sorpresivo que este Evangelio de Marcos sea así, que tenga estas características? No, porque los mismos reveladores nos están diciendo que el Evangelio de Marcos es precisamente el Evangelio según Pedro. Y también sabemos, por la revelación, cómo era Pedro, cómo era su carácter, cómo era su forma de comportarse, cómo era. Pedro era un hombre práctico, impulsivo, orientado a la acción, ¿no? Un hombre dinámico. Entonces, si la mayor parte de estos relatos de Juan Marcos son tomados de Pedro, no es extraño que estos relatos sean con estas características, ¿no? Dinámicos, rápidos, concretos, concisos. Y aparte uno leyendo el Evangelio de Marcos tiene como la sensación de que quien lo está relatando está como viviendo o viendo esas mismas escenas, ¿no? Hay descripciones muy nítidas, de detalles muy pequeños y de observaciones que parecen insignificantes, pero que claramente sugieren recuerdos personales, que ya sabemos que son del propio Juan Marcos y de Pedro, más que elaboraciones filosóficas o religiosas o espirituales más detenidas y que generalmente suelen ser reflexiones o interpretaciones posteriores a los relatos en sí. Nos habla también de... ¿Se me escucha bien? Porque a mí se me congela la imagen. Sí, perfecto. También nos habla de el vínculo de Juan Marcos con Pedro, ¿no? Y con Pablo. Entonces este vínculo, el vínculo con Pedro, parece haber sido muy estrecho, ¿no? Sabemos que Juan Marcos pudo haber sido un asistente, un secretario y hasta un eventual intérprete, ¿no? Porque casi seguramente Pedro no sabía hablar griego y Juan Marcos, que pertenecía a una familia un tanto más acomodada y más culta, sí lo sabía. Pero más allá de estas funciones de Juan Marcos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, Pedro lo llama mi hijo directamente, a Juan Marcos. Por la revelación sabemos que Juan Marcos ya había perdido a su padre, a esta altura quizás también hubiera perdido a su madre, entonces, más allá de lo legal de la adopción,
yo creo que simbólicamente o espiritualmente Pedro lo adopta, ¿no? A Juan Marcos y lo llama mi hijo. La relación con Pablo es un poco más turbulenta, si se quiere, y no es tan afectuosa. Sabemos que Pablo era un tipo difícil y surgen desavenencias con Juan Marcos al final del primer viaje misionero de Pablo. Aunque no lo diga textualmente el Nuevo Testamento ni las cartas de Pablo, nos sugieren que hubo una reconciliación finalmente, porque más avanzado ya los viajes misioneros de Pablo, el apóstol termina reconociéndolo en la carta a Timoteo a Juan Marcos como un colaborador muy útil y muy leal para mi ministerio, y lo recomienda para que lo vayan a ver y escuchar y hablar con él. Entonces de ahí podemos deducir que las cosas no quedaron como hacia el final del primer viaje y hubo una especie de reconciliación, al menos, si no muy afectiva, sí funcional, ¿no? Pablo reconoce la valía de Juan Marcos. Otro detalle que también me parece que está bueno, los reveladores nos dicen que el Evangelio de Marcos es escrito en el año 68, ¿sí? Lo cual se condice también con las investigaciones, o sea, no hace más que ratificar lo que las investigaciones dicen, ¿no? Que fue escrito más o menos entre el 65 y el 70, y los reveladores no son muy precisos al decirnos que fue efectivamente en el 68. Y lo escribe en Roma, ¿no? Acá también nos dicen los reveladores para las necesidades de la comunidad en Roma. A primera vista puede llamar la atención de que si lo escribe en Roma, ¿por qué lo escribe en griego? Y no en latín. Entonces, ahí hay dos explicaciones, ¿no? Primero, algo que ya más o menos sabemos, es que el griego koiné era el idioma universal de la época. Hacia finales del siglo I, el griego koiné era lo que hoy puede ser más o menos el inglés. Era el idioma más universalmente aceptado, sobre todo en el mundo mediterráneo y en Levante también. Y el latín era un idioma claramente oficial, un idioma limitado. Era un idioma para los ámbitos administrativos, políticos y oficiales de la administración romana. No era un idioma manejado por amplios sectores, ¿no? Era un idioma de una élite, y una élite que se dedicaba a esas funciones. Esa es una explicación de por qué, aún estando en Roma y para la comunidad de Roma, no está escrito en latín, sino en griego. Y aparte, toda la comunidad judía, que calculo que debería haber muchos elementos judíos en Roma, no eran todos gentiles, estaba acostumbrado a leer las escrituras en la versión de la Septuaginta. La Septuaginta efectivamente era la traducción de la Biblia hebrea al griego. Por lo tanto, también estaban acostumbrados al lenguaje espiritual y religioso en griego. Entonces, Marcos no hizo más que continuar con lo que estaban acostumbrados y con esa tradición. Otra cosita, acá nos dicen los reveladores, cuando nos cuentan las características del Evangelio de Marcos, cómo falta la última quinta parte del Evangelio, ¿no? Lo que es un detalle no menor. Y nos dicen que se perdió inclusive antes de que fuera copiada, o sea, nunca jamás vamos a saber efectivamente lo que decía esa última quinta parte del Evangelio originalmente. Pero el Nuevo Testamento que conocemos tiene esa última quinta parte, ¿no? Que es Marcos 16, 9, 20. Y esa última quinta parte, claramente, tal cual nos lo dicen los reveladores, es un agregado posterior. Si uno lee todo el Evangelio de Marcos y lee esa última parte, ¿no? Los versículos del 9 al 20 del capítulo 16, clarísimamente, no hace falta ser ni versado, ni muy perspicaz, ni nada, para darse cuenta de que tiene un vocabulario absolutamente distinto al resto del Evangelio, tiene construcciones lingüísticas totalmente diferentes y tiene expresiones que no se condicen con el resto de todo lo que está escrito anteriormente, ¿no? Y luego, si uno lo estudia más a fondo, se da cuenta que todos los códices más antiguos y fiables que se poseen del Evangelio de Marcos, que son el Vaticanus, el Sinaiticus y algunos otros, efectivamente terminan en Marcos 16.8. No existe Marcos del 16.9.20. Entonces, no hacen más que confirmar
lo que aquí nos están diciendo los reveladores, que a Marcos le falta, y le falta para siempre, y nunca vamos a saber cuál era su última quinta parte. Marcos finalmente entonces, a esto que decían de que había cierta reticencia en escribir las cosas de la vida de Jesús y sus enseñanzas, Marcos termina siendo como el puente oficial, digamos, ¿no? Entre la memoria oral de la primera generación, que no tenía ningún escrito acerca de las enseñanzas del maestro, y quienes después, entre los cuales también estamos nosotros en el tiempo, vamos a conocer tanto la vida como la figura, como las enseñanzas de Jesús, a través de relatos textuales, ¿no? De narraciones. O sea, esta función de puente que cumple el Evangelio de Marcos es lo que resalta la importancia histórica que tiene, ¿no? Porque pasa de una tradición eminentemente oral, como también lo era la tradición judía durante mucho tiempo, a una tradición escrita. En cuanto al Evangelio de Mateo, algunas cositas que anoté, ya sabemos, por los reveladores, que hay dos Mateos, ¿sí? Si podríamos llamarlos así. Está el Mateo original, el Mateo arameo, que son anotaciones del apóstol, hechas muy tempranamente, ¿no? Después de la crucifixión de Jesús, que es lo que se llama el Mateo arameo, ¿sí? Y después está el Mateo griego, que es efectivamente el que conocemos y el que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si uno lo dice así rapidito, podríamos pensar que el Mateo griego no es más que una traducción al griego del Mateo arameo, ¿sí? Es lo primero que se nos viene a la mente. Y no, tenemos que tener en cuenta que el Mateo griego no es una traducción del Mateo arameo. El Mateo griego es una construcción interpretativa sobre el Mateo arameo. O sea, lo que escribió Isador, basado en lo que escribió Mateo, es la interpretación y la reflexión posterior de Isador y de la comunidad a la que ya pertenecía Isador, 20 años, 20 y pico o 30 años después de lo que Mateo escribió en arameo originalmente. ¿Sí? O sea, el Mateo griego no es una traducción ni una transliteración, es una interpretación y una reflexión con agregados, con distorsiones, con cosas sacadas y con cosas puestas al Mateo arameo. También resulta interesante esto que nos dicen de qué pasó con el Mateo arameo, porque no hay ningún documento que se conserve de ese Mateo arameo, ¿no? Los reveladores nos dicen que fue destruido en un incendio en un monasterio, ¿no? En el año 400 recién, o sea, mucho tiempo después. Pero esta cronología de la desaparición también resulta interesante, ¿por qué? Porque la fecha de desaparición de esta última copia, que nos cuentan los reveladores, coincide con la estadía en Palestina de Jerónimo. ¿Quién fue Jerónimo? Por la iglesia San Jerónimo. Nosotros obviamente le decimos Jerónimo solo porque santo es el Señor y nadie más. Entonces, Jerónimo en Palestina estuvo unas pocas décadas antes de este año 410. ¿Estuvo haciendo qué? Estuvo recabando información para traducir las escrituras al latín, ¿sí? Y en muchos documentos y en muchos escritos de Jerónimo, Jerónimo dice que para esos años, o sea, hacia el año 400, él tuvo acceso directo, físico, visual, a un Mateo arameo, ¿sí? Él dice que leyó, no en uno, sino en varios lugares distintos, un Mateo arameo. Por lo tanto, antes de ese 416, tenemos en circulación aún muchos Mateos arameos. Y después los reveladores nos dicen que el último se pierde precisamente en el 416. O sea, como que Jerónimo en su trabajo pudo haber sido de los últimos en tener acceso físico y visual y material para consultar esos Mateos arameos, esas copias del Mateo arameo. Volvemos a Isador, que es el que escribe el Mateo griego. Ya sabemos que Marcos lo escribió en Roma. ¿Dónde se escribe el Mateo griego? Los reveladores nos dicen que es en la ciudad de Pela, ¿sí? Que no sé si Ginny tiene ahí como para ver en un mapita, atento a lo que dijo y pidió Jordi la reunión pasada, ¿no? Que si hablamos de algo geográfico,
está bueno que lo ubiquemos, ¿no? Yo no estoy viendo, así que si Ginny lo puso, si ustedes lo pueden ver. Sí, está en Pela, pantalla. Pela está aquí. No sé si ven en mi cursor. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien avise, por favor? Sí, Jenny, sí, estamos viendo. Ah, perfecto. Aquí está Pela, en este lugarcito. Bien, adelante. perfecto. La ciudad de Pela, para dar una ubicación, así como bien nos sugirió Jordi la otra vez, Pela estaba ubicado en la actual Jordania, ¿sí? No pertenece a lo que era Palestina ni Israel, o sea, Pela está ubicado en la actual Jordania, al este del Jordán, y fue bautizada así la ciudad, porque ese era el nombre de la ciudad original donde había nacido Alejandro Magno, ¿no? Y Pela era una ciudad que conformaba la Decápolis. No sé si se acuerdan que la Decápolis es nombrada muchas veces, tanto en los evangelios como en el libro de Urantia, y era una de las ciudades precisamente de influencia y de características griegas, por eso la bautizaron como la ciudad de origen de Alejandro Magno, ¿no? Y según la tradición, luego, más avanzado el tiempo, esta ciudad fue uno de los principales refugios de los cristianos que huyeron de Jerusalén cuando Jerusalén cae en el año 70 a manos del ejército romano, ¿no? Por eso, la misma historia también nos dice que no es extraño ni ilógico que un discípulo cristiano se lleve sus documentos hacia Pela y se instale ahí, y que aparte era una ciudad helenística, por eso tampoco es extraño que escriba los documentos que él tenía en arameo, precisamente en griego, ¿no? Ahí tenemos una explicación de por qué. Después, sobre el Evangelio de Lucas, que ahí también, no sé si Ginny tiene los mapitas de las Antioquías. Sí, aquí están las ciudades: Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Antioquia. Claro. Sí, en realidad, como es una palabra griega, tiene acento en la I, se le decía Antioquía. Okay. Yo sé que bueno, en América, no sé si en Colombia creo, es Antioquia, ¿no? Pero bueno, en griego se le decía Antioquía, acentuando la I. Y ahí hay dos ciudades, ¿no? Dos Antioquías. Aquí los reveladores nos cuentan efectivamente que Lucas era médico de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia queda en la península de Anatolia, que es la actual Turquía, ¿sí? O sea, Lucas, a la idea de hoy, o a nuestra visión de hoy, sería turco. Era un médico en una zona de la actual Turquía, Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía de Pisidia en realidad era una ciudad chiquita y no debe confundirse con Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, pese a su nombre, también estaba en Turquía, en la actual Turquía, pero mucho más al sur, ¿no? Y Antioquía de Siria sí era una ciudad súper importante en la época, en el siglo I. Era una ciudad que rivalizaba inclusive con las grandes ciudades de la época, y para el cristianismo fue una ciudad muy importante, Antioquía de Siria, porque fue la base desde donde Pablo organizó todos sus viajes misioneros, y también, como también nos lo dicen los reveladores, fue el primer lugar donde se denominó cristianos a los seguidores de Jesús. Pero Lucas era oriundo de la otra Antioquía, de la Antioquía más chiquita, de la Antioquía del norte, que era Antioquía de Pisidia. Y Lucas redacta su evangelio, también en griego, recién en el año 82, en Acaya, que no sé si Ginny también tiene el mapita. Sí, aquí está. Le voy a mostrar con el cursor. Acaya era una provincia romana del sur de Grecia, ¿sí? O sea, de todos los evangelios griegos es el único en realidad que se escribe en lo que hoy conocemos como Grecia, ya que los otros dos son en Turquía y el otro en Roma. Y Acaya era la capital de Corinto. Corinto es una ciudad sumamente importante, también lo sabemos, para las primeras comunidades cristianas primitivas. Otra cosita que también sobre el Evangelio de Lucas, que nos cuentan los reveladores nos dicen que hay una fuente del Evangelio de Lucas, que es un buen amigo llamado Cedes, que evidentemente la historia no tiene ninguna documentación ni ninguna mención de quién es Cedes, pero
los estudios históricos del Evangelio sí tienen algo que podemos asociar a Sedes, que es que el Evangelio de Lucas, además de tener muchas concordancias y muchas cosas similares, tanto con Marcos como con el Mateo griego, y también quizás con los escritos de Andrés, parece tener otros escritos que son pura y exclusivamente originales del mismo Lucas, que los estudiosos llaman fuente L, y que no se sabe de dónde lo sacó Lucas. Entonces, aquí podría entrar no solo este buen amigo Sedes, que nos cuentan los reveladores su existencia, sino que también podrían entrar todos estos reportajes o estas entrevistas que también nos dicen que hizo Lucas a testigos presenciales de la vida del Señor, que tampoco sabemos con nombre y apellido quiénes fueron. Pero la historia y el estudio sí nos muestra que hay una fuente L, hay una fuente de Lucas exclusiva de Lucas. Por lo tanto, es independiente de los otros 3 relatos. Y bien podrían entrar Sedes y todos los demás en esto. Y llegamos finalmente al Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan sí es totalmente original, y a veces pensamos, cuántas cosas distintas que tiene el Evangelio de Juan, ¿no? Pero en realidad no es que son cuántas cosas distintas, sino que son un montón de cosas distintas. O sea, el 90% del Evangelio de Juan no figura en los otros 3, ¿sí? El 90%. Entonces es prácticamente un relato nuevo, un relato distinto. Y Juan ya sabemos que no fue Juan literalmente, pero el Evangelio fue escrito en Éfeso, ¿no? Que ahí Ginny también tendrá su mapita. La ciudad de Éfeso. Éfeso también está en Turquía, en la actual Turquía, ¿sí? Éfeso era en esa época un importantísimo centro religioso, cultural, comercial, que inclusive rivalizaba con otras ciudades muy importantes, ¿no? Y un dato interesante es que ¿qué había ahí en Éfeso? En Éfeso estaba el templo de Artemisa, ¿sí? El templo de Diana de los romanos, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que sabemos, también por los reveladores, cuando nos cuentan la historia, que proviene del viejo culto a la madre, ¿sí? El viejo culto derivado de la figura de Eva. ¿Y cómo se la llamaba? Artemisa en Éfeso. Y esto es muy interesante. Se la llamaba precisamente Nuestra Señora de Éfeso. Era una denominación para Artemisa. Nuestra Señora de Éfeso. Eso, ¿qué nos viene a la memoria? Nos viene a la memoria un montón de denominaciones actuales de advocaciones marianas de la religión católica, ¿no? Nuestra Señora de tal lado, Nuestra Señora de tal otro lado. Bueno, a Artemisa en Éfeso se la conocía como Nuestra Señora de Éfeso. ¿Y por qué lo relaciono con esta forma de denominar también a María? Porque según la tradición, equivocadamente, nosotros lo sabemos por la revelación de Urantia, pero según la tradición cristiana, María vivió y murió en Éfeso. ¿Sí? Y no solo eso, la doctrina y el dogma de la virginidad de María también surge de un concilio, ¿en dónde? En Éfeso. O sea, Éfeso es una ciudad absolutamente mariana, después en la tradición, nosotros sabemos que es un doble error, ¿no? Cronológico, porque María murió muy seguido a la muerte de Jesús, María nunca vivió ni murió en Éfeso. Pero la tradición cristiana mantiene esa teoría y creo que está clarísimamente relacionada con la presencia del culto de Diana y de Artemisa en esa ciudad donde se escribe también este Evangelio, el de Juan. ¿Y qué cosas también tiene notables el Evangelio de Juan que también nos hacen corroborar que no lo escribió Juan, como bien dicen los reveladores, sino alguien bajo la autoridad o bajo el patrocinio de Juan? Que muchas veces el Evangelio de Juan habla en plural, ¿sí? Dice, nosotros sabemos, nosotros conocimos, nosotros damos este testimonio, el que da testimonio de esto sabe que esto es verdadero porque lo vio con sus ojos, lo contemplamos, o sea, están utilizando siempre un singular seguido de un plural. El singular claramente para
apegarse a la tradición de Juan, para hablar del testigo verdadero, del testigo ocular y presencial que fue Juan. Pero después todo lo demás está redactado en plural, ¿no? Y este plural claramente habla de que el Evangelio de Juan fue escrito por la comunidad jovánica de Éfeso, de la cual, gracias a la revelación, sabemos que Natán era su escriba, o era su escritor principal, o era la persona de confianza de Juan para redactar el Evangelio, ¿no? E inclusive la revelación nos dice que la primera carta de Juan es también fue escrita también como una presentación de ese trabajo de Natán, ¿no? Pero en realidad la versión de la primera carta de Juan que conocemos hoy, que está en los Evangelios, no dice absolutamente nada de eso, ni de Natán, ni de que Juan le dijo a Natán, pero sí vuelve a utilizar ese plural, ¿no? Ese plural que denota que la fuente original es una persona sola, un individuo en singular, en este caso Juan, pero que la redacción perteneció más a una comunidad o a una reflexión posterior amparada o cobijada bajo la autoridad apostólica, en este caso de Juan. ¿Y qué está bueno de todo esto, ¿no? Que nos cuenta el libro de Durantia y que también nos cuentan el estudio sobre los evangelios? Que vemos que la crítica textual moderna e histórica no hace más que corroborar lo que nos dice el libro de Durantia. ¿En qué sentido? En que la redacción y el origen de los evangelios, que es el tema de hoy, son el resultado de un proceso histórico. ¿Sí? Es un proceso largo en el tiempo, es un proceso extendido en el tiempo, con protagonistas distintos, en geografías distintas, con públicos o con receptores distintos, que tenían distintas culturas, distintas idiosincrasias y distintos intereses. ¿Sí? Por eso, aunque algunos son muy similares, que eso ahora lo vamos a ver, porque algunos son similares, también son distintos, ¿no? Y ahora quería decirles, voy a hacerlo lo más rápido posible, porque ya hablé un choclazo, algunas consideraciones acerca del proceso de composición, ¿no?, de los evangelios. Podemos ver que la cantidad de evangelios, en realidad, con todo lo que hizo y con todo lo que dijo Jesús, es muy bajo, ¿no? Tenemos 4 evangelios. Esto da la razón a lo que nos dice el libro de Durantia, de que la primera generación, los discípulos, los apóstoles, se apegaron muy fielmente a la idea de esa consigna que era solo aplicable a Jesús, de no dejar nada por escrito. Ellos también lo hicieron extensible a ellos. Entonces, esa primera generación no dejó nada por escrito. Como Jesús sabemos que deliberadamente tampoco dejó nada por escrito, pero sí dejó personas transformadas a su paso, que sí podían hacerlo. La segunda generación tuvo una mejor interpretación y una mejor percepción y perspicacia de todo este asunto. Y la segunda generación sí se dedicó a poner por escrito algo de todas estas enseñanzas. Así podemos ver que todos los evangelistas, cuando digo los evangelistas me refiero a los autores, digamos, así entre comillas, los autores de los evangelios, son escritores de la segunda generación, ¿sí? Juan Marcos, pese a que conoció personalmente a Jesús y a los apóstoles, era muy jovencito, y en cuanto a su rol de narrador y de escritor del evangelio, tiene que ver con su relación con Pedro, entonces es una segunda generación, ¿sí? Después, Isador es discípulo de Mateo, o sea, una segunda generación. Lucas es discípulo y seguidor de Pablo, o sea, una segunda generación. Y en este caso, aún más, porque quizás hasta podríamos contar a Pablo como una segunda generación. O sea, como la fuente principal del Evangelio, quizás Lucas sea una tercera generación, porque Pablo también podríamos considerarlo no perteneciente directamente a esa primera generación, aunque fue contemporáneo de Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús, nunca escuchó a Jesús, al menos a Jesús en la carne. Y es más, otro detalle más que generalmente no lo tenemos en cuenta. No solo Pablo no conoció a Jesús ni lo escuchó. Pablo nunca leyó ni tuvo en sus manos, jamás, ninguna versión definitiva de los evangelios que nosotros hoy conocemos. O sea, Pablo nunca leyó un evangelio. ¿Sí? Porque todos los evangelios, la versión definitiva que todos conocemos, incluyendo la de Lucas, fueron escritas después del martirio y de la muerte de Pablo. Por lo tanto, Pablo nunca conoció a Jesús y nunca leyó un evangelio. ¿Sí? Y bueno, finalmente Natán fue asociado de Juan, también segunda generación. Todos segunda generación.
Los evangelios, entonces 4, en realidad pudieron haber llegado a ser 6. Si a estos 4 le sumamos los escritos de Andrés, que esa es una revelación excepcional del libro de Durantia, que nos hablan de estos escritos del apóstol Andrés. Estos escritos del apóstol Andrés muy probablemente sea lo que la tradición estudiosa de la Biblia hoy conoce como la fuente Q, ¿no? Q por la letra Quell alemana, que significa fuente. Existe una fuente Q, de la cual nunca se ha encontrado, obviamente, ningún manuscrito, ni ningún papiro, ni ningún fragmento, ni nada, pero que es deducible al cotejar los 3 evangelios, ¿no? Las similitudes que tienen, que no corresponden a cada uno de ellos en particular, indudablemente les viene de otra fuente previa, ¿no? Y esta fuente previa, según la revelación, claramente son los escritos del apóstol Andrés. Entonces, tanto los escritos de Andrés como los escritos de Tomás, que también sabemos por la revelación que estaba escribiendo algo hasta su muerte, de haberlo concluido, tanto uno como otro, de haberse preservado, podrían haber hecho 6 y no 4 de los evangelios que hoy conocemos. Los evangelios que hoy conocemos, eso también lo sabemos, pero lo voy a decir por las dudas, saben que se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Los 3, Lucas, Marcos y Mateo. Se llaman los evangelios sinópticos. Desde no hace mucho, en realidad desde el siglo XVIII se les puso ese nombre. ¿Y por qué? Porque en realidad siguen un esquema, los 3, un patrón único, tanto en la estructura, en el contenido, como en el orden narrativo, ¿sí? Son los 3 muy parecidos, casi iguales. Entonces, en el siglo XVIII, un buen señor decidió hacer una edición en columnas, ¿sí? Y puso los 3 evangelios en columnas. Al tenerlos así, en columnas paralelas, era muy fácil, solo a golpe de vista inclusive, sin ningún conocimiento previo, ver que coincidían y mostraban en sus columnas paralelas comparativamente algo muy igual. Por eso se los empezó a llamar sinópticos. Y en ese cuadro vemos que el único que desentona precisamente es Juan, que es absolutamente original y distinto. Por lo tanto, es muy difícil tener una visión plural de todas las palabras y las enseñanzas de Jesús. Porque por un lado tenemos los sinópticos y por el otro lado tenemos a Juan. Entonces, en realidad tenemos una visión dual, no plural, porque los sinópticos lo podemos contar como una visión sola, y la otra es la de Juan, ¿sí? Entonces, la única visión verdaderamente plural que tenemos de las enseñanzas y de los dichos de Jesús es lo que nos relata la 4ª parte del libro de Durantia. Y que al final de este documento 121, los mismos reveladores nos dicen que ellos actuaron más como recopiladores que como narradores en sí. Entonces, esta 4ª parte en realidad es una recopilación y es una vuelta a armar, una composición que hacen los reveladores, como ellos mismos nos dicen, de estos 4 evangelios, de Andrés y de Tomás, de su propia memoria, como seres intermedios, que sabemos que son la memoria del planeta, e inclusive de la memoria de otros seres celestiales que ellos dicen haber consultado cuando las fuentes humanas no les alcanzaban o no les servían. E inclusive dice que también se basaron en más de 2000 fuentes humanas, inclusive algunas contemporáneas de la misma época del libro de Durantia, ¿no? O sea, multitud de escritos o de referencias o de trabajos sobre Jesús y sobre su época, que obviamente no nos dicen cuáles, pero nos están hablando de más de 2000. Entonces, imagínense el trabajo recopilatorio y de síntesis y de amalgama para dar un todo coherente y lógico y completo que han hecho los intermedios para darnos esta vida de Jesús que tenemos en la revelación Durantia. Y ahora, lo más rápido posible, o sea, las etapas de esto, bien del tema de hoy, del origen de los evangelios, ¿no? Yo en el trabajito este que hice, encontré 7 etapas distintas, ¿sí? Para graficar claramente esto que dije, que es un proceso histórico, ¿no? Porque muchos siempre piensan que los evangelios fueron un acto único, iluminado, por inspiración de 4 personas bajo palabra divina y bajo inspiración divina, y no, fue un proceso histórico y muy largo. El primero de esos 7 es lo que dijimos anteriormente, ¿cuál es? El Mateo arameo, ¿sí? Que es muy cercano a la muerte de Jesús. El Mateo arameo y los escritos de Andrés. Esa sería la primera etapa de composición.
La segunda etapa es la ampliación de estos escritos, tanto el de Andrés como el de Arameo. El de Andrés termina siendo la fuente Q, que yo ya les dije, y el Mateo Arameo termina siendo lo que después se conoció como Evangelio de los Hebreos, del cual se encontraron algunos fragmentos dispersos. Estos escritos, tanto la fuente Q ampliada como el Mateo Arameo ampliado, circularon, ¿sí?, en las iglesias primitivas, en las comunidades primitivas, pero no tenían un patrocinio o un padrinazgo fuerte. Entonces fueron cediendo y fueron siendo dejados de lado. A todo esto que fue dejado de lado, para separarlo de lo que sí pervivió, se lo suele denominar como canónico o se lo suele denominar como apócrifo, ¿sí?, cuando uno habla de los evangelios. Lo canónico, como ya dije, si la conformación de los evangelios no fue un golpe único de inspiración divina, sino un proceso histórico, el canon tampoco fue, como se suele pensar, un golpe de mano único de autoridades eclesiásticas en connivencia con una autoridad política, ¿no? Siempre se suele decir que el canon cristiano lo hizo Constantino, para decirlo así rápido, ¿no? Y no es así tampoco. O sea, también fue un proceso gradual. En el siglo I, todos estos evangelios circularon por distintas comunidades. Recién en el siglo II se consolida la colección establecida de 4, tal cual la conocemos hoy. Y recién en el siglo III y IV se siguen debatiendo otros libros del Nuevo Testamento, pero ya no los evangelios. O sea, los evangelios ya gozaban de una aceptación unánime, tanto cualitativa, lo que decían, como cuantitativamente. ¿Cuántos eran? 4. Y recién a finales del siglo IV, pasa este reconocimiento oficial e institucional a través del poder político, Constantino, a través de sínodos como el de Hipona o concilios como el de Cartago. Recién ahí se establece el canon de los libros cristianos oficialmente. Pero ya durante 400 años ese canon se fue armando y estableciendo. Y algo parecido pasa con los apócrifos. Pensamos que los apócrifos son todos lo mismo, ¿no? Vieron que hay mucha gente que le gusta leer los apócrifos o que hablan de los evangelios apócrifos, ¿no? Y en realidad los apócrifos tampoco son todo lo mismo. O sea, es una categoría muy heterogénea decir apócrifo con respecto a los evangelios, porque bajo esa etiqueta se agrupan textos muy diferentes en cuanto a cronología, o sea, qué años se escribieron, origen, intención y valor histórico. O sea, no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, como apócrifos pueden incluirse tanto los escritos de Andrés y de Mateo Arameo y de Tomás, que evidentemente sí tienen verdad y sí tienen correlación con los hechos que pasaron, y sin embargo son apócrifos porque no pasaron a ser parte del canon. Después puede haber otros escritos que tampoco pasaron a ser parte del canon, pero que también tenían visos de verdad y semillas de verdad, como por ejemplo la Didaché. La Didaché es todo un compendio muy antiguo que se considera casi del año 100, o sea, de la primera generación apostólica, donde mezclan un montón de cosas, rituales, manuales, organizativos, enseñanzas ético-morales, con frases de Jesús, y que fue muy, muy difundido y muy famoso en su época, en el año 100. Pero también quedó afuera del canon. Y después, sí, está lo que la mayor cantidad de gente y todos consideramos apócrifos en sí. ¿Qué es? Esos escritos que ya son muy tardíos, siglo II, siglo III, que son muy fantasiosos, que son de géneros literarios fantásticos, que están plagados de leyendas, de contradicciones, de anacronismos, de inconsistencias históricas y religiosas, que son, bueno, no sé, el Evangelio de Judas, de Felipe, de Pedro, el de la infancia y todos esos, que es lo que generalmente consideramos apócrifo. Después está la etapa 3, que es cuando evidentemente se empiezan a escribir los evangelios, ¿sí? Los evangelios tal cual lo conocemos. Que ya sabemos que el primero es Marcos, que es el que establece el esquema para todos los posteriores. Y ya Andrés y el Mateo Arameo comienzan a tomar forma de protoevangelio, ¿sí? Y la cuarta fase de estas 7 ya es cuando Mateo y Pablo patrocinan sus propios evangelios. O sea, el Mateo griego por Isador y el de Pablo por Lucas. Estos 2 evangelios ya son más completos, ya es distinto a las 3 fases anteriores de origen, y utilizan no solo el modelo Marcos,
sino que también incorporan más materiales, o sea, las notas de Andrés y otras, como también nos dicen los reveladores, sedes, etc. Por lo tanto, sin saberlo, ¿no? Porque nunca lo supimos hasta que leímos la revelación, cuando estábamos leyendo los evangelios según Mateo y según Lucas, también estábamos leyendo lo que pensaba Pablo del evangelio, y también estábamos leyendo tanto el Mateo arameo, que no sabíamos que existía, como la fuente Q, que ahora sabemos que es Andrés, y tampoco sabíamos que existía. O sea, estábamos leyendo todo. Y a pesar de que estos evangelistas añaden pasajes nuevos que están ausentes en Marcos, que es la fuente primordial, abren una perspectiva mejor de la vida de Jesús, aunque sigan el esquema, incorporan mucho que Marcos no tenía. Después está la fase 5, que es donde sí podemos meter a Tomás. Tomás también tiene sus pensamientos propios y originales, al igual que Andrés. Y Tomás conocía el Mateo arameo, conocía lo de Andrés, pero su intención de completarlo quedó trunca porque Tomás tiene la muy mala idea de morirse también. Entonces, algunos discípulos amplían lo escrito por Tomás, y eso es lo que conocemos hoy como el Evangelio de Tomás, ¿sí? O sea, los fragmentos que conocemos del Evangelio de Tomás, que son los que se encontraron en Nahamadi, en Egipto, hace no mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, tienen las ideas originales, rastreables, de tradiciones muy antiguas, o sea, de Tomás, más los agregados de sus discípulos. Entonces también no es solo fuentes independientes ni recuerdos personales, sino agregados. Lo que es interesante es que Pablo, en sus cartas, cuando cita a veces palabras del propio Jesús, cita palabras que están en el Evangelio de Tomás. Ya dijimos que Pablo no conoció los otros evangelios, pero Pablo cita palabras de Jesús que solamente están en el Evangelio de Tomás. Entonces Pablo muy probablemente conoció escritos originales del Evangelio de Tomás, el cual nunca podremos saber, lamentablemente, si de haberlo completado hubiera seguido siendo tan original o hubiera también tomado cosas de los otros. La fase 6 del origen de los evangelios es cuando se amplían las notas de Andrés y se convierten finalmente en un evangelio completo, que sería esta fuente Q, de la cual ya dijimos que nunca se encontró un manuscrito, nunca se encontró un fragmento, ni nunca se encontró nada, y solamente es rastreable estudiando las similitudes de los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuál sería entonces la importancia de este evangelio? Precisamente la que le da el libro Durante y la que le dan los reveladores, que dicen que se basan primero en estos recuerdos del apóstol Andrés, ¿no? Entonces ahí estaría su importancia, sobre todo para nosotros que conocemos la revelación. Y como punto final, llega finalmente la 7ª fase, que es el Evangelio de Juan. Juan tiene, también como nos dicen los reveladores, la clarísima intención, por un lado, de narrar episodios de la vida de Jesús que no están en ninguno de los otros. Y hay, yo no sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar, hay muchos hechos de la vida de Jesús que son muy importantes y muy significativos y que en realidad figuran solamente en el Evangelio de Juan, que no están en ninguno de los otros 3. Por ejemplo, las bodas de Caná. Por ejemplo, la conversación con Nicodemo. Por ejemplo, la mujer samaritana, la del pozo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, nada menos. O sea, todo eso está solamente en el Evangelio de Juan. Y aparte de querer narrar esas cosas para tapar los enormes baches y pozos de los otros 3, Juan también le aporta a todo su Evangelio palabras más extendidas de Jesús, por ejemplo, las palabras de despedida de la última cena, que están solamente en Juan y no en los otros evangelios, y también hace una reflexión teológica absolutamente avanzada y desarrollada, que no está en todos los demás evangelios, y también demuestra un conocimiento de parte de Juan, que es el inspirador del evangelio, demuestra un conocimiento tanto geográfico como cronológico. ¿Por qué digo esto? Geográfico, porque Juan parece haber sido un estudioso, o conocer mucho, o saber mucho, de la geografía de la propia Palestina del siglo I donde vivió. Por ejemplo, Juan es el único que nos habla de 2 ciudades de Betsaida, hasta que llega la revelación Durantia y lo corrobora. ¿Sí? Y es algo que al día de hoy
los estudiosos tampoco terminan de aceptarlo, y yo no entiendo por qué. Es un tema que a mí me interesa mucho. Claramente hubo dos ciudades de Betsaida, claramente Juan nombra las dos Betsaidas en su evangelio, y claramente la revelación Durante habla continuamente de dos Betsaidas. Y también Juan habla de dos Betanias, a la cual una la llama Betabara, cuando habla de la predicación y los bautismos del Bautista, que tampoco lo nombran los otros evangelios y también es absolutamente ignorado por los otros. O sea, hay una gran precisión geográfica en Juan y hay una gran precisión cronológica. O sea, esto que nosotros podemos disfrutar de la revelación Durantia, de tener prácticamente un recorrido día a día de la vida de Jesús, o mes a mes, o año a año, lo único más parecido que teníamos antes de esta revelación era el Evangelio de Juan en ese sentido. Porque Juan hace un detalle cronológico, sobre todo al ministerio público de Jesús, ¿no? No de su vida anterior, porque tampoco la conocía mucho, pero sí de su ministerio público, donde claramente en el Evangelio de Juan podemos ver que el ministerio público de Jesús, tal cual lo dicen los reveladores, se extiende por 3 o 4 años casi. Si nosotros leemos los otros 3 evangelios, hay una enorme cantidad de hechos agrupados, amuchados, donde parece que sucede todo en un solo año, porque se nombra una sola Pascua, una sola fiesta de esta, una sola fiesta de la otra, y parece que toda la predicación de Jesús sucedió en solo un año, todo amuchado, todo agrupado, y hay un montón de cosas que no se entienden. Y Juan es el único que nos lo relata en un periodo de 3 a 4 años. O sea, testigo de primera mano, testigo presencial, que lo relata con fidelidad, más de historiador que de mero narrador. Así que esas me parecen las 7 etapas discernibles del origen precisamente de los evangelios, que es lo que estábamos hablando hoy. Y bueno, resulta que tenía este trabajito hecho, me parecía que estaba piola contárselos a ustedes. Espero que les haya, aunque haya sido medio largo, no se hayan aburrido, les haya interesado algo. Y bueno, agradezco a Ginny que me haya permitido contárselos. Así que bueno, gracias. Muy Buenísimo. bueno, sí. Aplausos. Buenísimo, increíble. Increíble toda la información que hay, todo el conocimiento que hay, que yo no me lo imaginaba. Genial. Gracias, Pero Adrián. Muy bueno. Adrián es maestro. Definitivamente, sí, señor. Nació Qué para eso. buena. El Mesías. Sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿Estás recuperado? estoy camino. Bueno, qué bueno, me alegro, gusto de Sí. verte. Víctor, adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues parte de lo que yo iba a hablar, pues ya lo dijo aquí el hermanito Adrián, y ya no tendría caso repetirlo, ¿verdad? Parte. Pero, por ejemplo, cuando nos dice que el libro que, aunque sean los evangelios imperfectos, ayudaron y siguen ayudando a la humanidad, ayudaron. O sea que imperfectos, nos dice el libro que son imperfectos. Entonces, cuando Constantino en el concilio de Trento, en el 325, pues ya existía la guerra de los evangelios, ya había evangelios por todos lados y todos que hablaban de su verdad y de su verdad, hasta que llegó el concilio y este Constantino, pues ya digo, hasta aquí. Y aunque los 4 evangelios ya estaban, pues de todas maneras se leyeron todo lo que había, pero ya no se permitió más. Y ya no se permitió más, porque, por ejemplo, como el de Tomás, el evangelio de Tomás, porque el evangelio de Tomás hay muchas verdades. Por eso dentro de los apócrifos es uno de los demasiada importancia. Tiene mucho conocimiento de la vida del maestro. Yo se lo digo porque yo tengo el libro, yo tengo varios libros apócrifos. Entonces, sobre todo el libro de Tomás. Bueno, hasta ahí. Pero aquí dice el Nuevo Testamento, introducción, los evangelios, introducción, lo que nos está enseñando el libro.
San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero luego vienen los Hechos, las epístolas, Romanos, Corintios 1, 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 de San Pedro, 2 San Pedro, 1 de San Juan, 2 San Juan, 3 San Juan, Judas y el Apocalipsis. Aquí en todos estos evangelios también hay muchas verdades, mucho conocimiento también, aunque el libro no nos hable de ellos, pero al leerlos y darnos cuenta de cómo se las ingeniaron todos los apóstoles porque eran perseguidos, pues hay mucha enseñanza en todo lo que es esto. Por eso yo quería comentar eso, porque pues ahí viene lo que acaba de hablar hermano, el apóstol San Pablo, cómo después lo que hizo él y lo que Lucas y todo eso. Bueno, yo lo quería hablar, vuelvo a repetir, pero ya el hermanito ya lo dijo y con eso basta. Así que, pues muchas gracias. Yo quería ayudar, quería darme a entender con esto, pero todo lo que es el Nuevo Testamento y todo lo que mencioné, aquí están, es muy importante, todos esos escritos. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? A mí lo que me llamó mucho la atención acerca de Marcos no escribió lo de Andrés, ni lo que él había presenciado, porque Marcos estuvo de niño con ellos, porque recordaba que Jesús se negó a escribir lo de sus enseñanzas y que siempre les dijo que no hicieran una religión acerca de él, sino del reino, del Padre, lo que él había traído de enseñanza. Y hace sus textos, su evangelio de lo de Pedro, de otras cosas, de otros, de los otros, bueno, de Andrés y de Mateo y de Pedro y de un poco de todo. Y eso fue porque yo creo que lo presionaron mucho. Pero está bien, o sea, para la iglesia ha servido y nos ha sacado de la ignorancia, porque todos recorrimos ese camino antes de llegar a esta revelación. Todos pasamos por ahí. O la mayoría, no todos son católicos o cristianos lectores de la Biblia, pero todos hemos pasado de alguna forma o de otra de los evangelios, por los evangelios. Gracias. Gracias, Irmita. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie más? ¿Nadie se anima? México le ganó a Sudáfrica. Ay, Irmita. Bueno, fue un comentario. Ni me gusta el fútbol ni lo vi, pero así me dijeron. Como 20 personas. México le ganó a Sudáfrica. Okay. Bueno, está bien. Alfonso quiere hablar. Alfonso, adelante, por favor. Oiga, hermanita Jenny, tiene rato que se escucha como una televisión, un radio. Es su radio. Algo, no sé de quién sea, porque todo lo que comentó el bro Adrián, se estuvo escuchando eso allá a fondo. Es de don Jaime. Disculpe.
Es de don Jaime, está convaleciente. Le aguantamos no. todo, lo que sea. A don Jaime Oh, le no, aguantamos lo que sea. no, bueno, digo, no, yo no sé nada. Y no se escuchó nada, Víctor, porque ya tenía el micrófono cerrado. No, ¿cómo no? Yo estuve escuchando allá en el fondo. Sí, No, pero bueno, cuando Adrián no estaba sé quién sea ni lo que sea. Digo, yo mis respetos. Parece viejito quejoso, don Víctor. Alfonso, adelante, por favor. Es que no me puedo acordar de lo que quiero hablar, porque es lo que este señor que hizo la película de la Pasión de Cristo, ¿cómo se llama? A ver, Mel no me puedo Gibson. acordar. ¿Eh? Mel Gibson. Mel Gibson, que anda investigando sobre la otra Biblia allá en otro país, nomás que no me puedo acordar el nombre. La Biblia donde está esa iglesia que está en un Etíopes. agujero. La Etiopía, Etiopía, Etíopes. ándale. Etiopía, ándale, la Biblia de Etiopía, que no fue, nunca fue, o sea, que nunca le hicieron ningún cambio porque estaba fuera de los, bueno, de los primeros, los escritores romanos y todos esos que nunca le pusieron, llegaron a tener ningún, contacto con ellos y por eso no le hicieron ningún cambio. Y según Mel Gibson está queriendo hacer otra película acerca de la resurrección de Cristo y va a incluir ahí pasajes que relatan en esa Biblia. Ahí va a hablar de los ángeles y de los ángeles caídos y todo eso. No sé si alguien de ustedes le ha puesto atención. Yo lo he leído poco, ¿verdad? Pero ahí menciona, según uno de los evangelios de Isaías, algo así, o no sé de quién habla, pero habla de lo que, según las 7, ay, mi amor, otorgamiento de Jesús, o sea, de Miguel, algo parecido a eso, ¿verdad? Por eso me llamó la atención, pero no sé si alguno de ustedes se haya fijado en eso. Gracias. Adrián, ¿tú querías decir algo? Sí, no, en realidad no escuché que Mel Gibson se vaya a basar en la Biblia etíope. Lo que sí puedo decir, y me llama la atención con esto que dice Alfonso, que van a hablar de ángeles y todo eso, porque la Biblia etíope en realidad, con respecto a lo que estuvimos hablando hoy, ¿qué nos interesaría? Que la Biblia etíope dice que en la parte del Nuevo Testamento tiene fuentes muy antiguas, ¿no? Y fuentes tradicionales muy antiguas, aún más antiguas que los evangelios que nosotros conocemos. Entonces se dice que como son las tradiciones antiguas de las iglesias orientales, acorde a lo que nosotros sabemos por el libro de Durantia, muy probablemente la Biblia etíope tenga ciertas cosas del Evangelio de Tomás, de lo cual estuvimos hablando, y también tenga ciertas cosas de la prédica de las iglesias orientales, o sea, de las iglesias de Filadelfia, las de Abner y Lázaro y David Zebedeo, que sabemos que en algunas cosas fueron más apegados a las palabras originales del maestro. Entonces, la Biblia etíope puede tener esas fuentes en cuanto al Nuevo Testamento. Y en cuanto al Antiguo Testamento, lo que también tiene la Biblia etíope es que incluye todos los libros apócrifos judíos antiguos, entre ellos el de Enoch, por ejemplo. Y sabemos que toda la literatura de Enoch y la literatura apocalíptica judía apócrifa, que no está en la Biblia judía, inclusive también sabemos por la revelación que era muy leída por el propio Jesús. Y esa literatura apocalíptica judía apócrifa, Enoch y otros más, hablan mucho de eso que precisamente decía Alfonso, de los ángeles caídos, de los gigantes, de la rebelión y todo, ¿no? Como todos esos libros apócrifos judíos, ese tipo de literatura tiene mucho que concuerda con lo que nos cuentan los reveladores, ¿no? Entonces, si este buen hombre utiliza alguna fuente de esta para su película, quizás pueda aportar, eso lo veremos,
algún dato interesante o algún dato con el cual los lectores del libro Durante estemos más familiarizados o nos llame la atención. Gracias, Adrián. Un datito importante, un detalle que me parece importante, es que en esta, no sé si lo observaron, si tú lo observaste, Adrián, en este relato que nos hace el revelador de las fuentes que utilizaron, no sé si ustedes observaron que hay otro libro en la Biblia que en parte, o sea, en parte de lo que hay actualmente fue escrito por Juan, que no se menciona como fuente, y es el libro de la Revelación. ¿Por qué no se menciona? Esa es mi pregunta para El ustedes. Apocalipsis. Claro, el Apocalipsis. Octavio, adelante, por favor. Buenas tardes, gusto en verlos. Fíjense que yo tuve una experiencia referente a lo que dijo el hermanito Alfonso. Yo le mandé el libro Durante a este señor, precisamente tratando de que, como él lo veo yo muy metido en este tipo de, pues yo siento que ya lo ha él vuelto como su misión en la vida, con las películas que hace, con el enfoque de las enseñanzas, ¿no? de Jesús. Entonces yo traté de mandarle el libro, se lo mandé, y mi esperanza era que en su próxima película o su próxima obra que hiciera, pues tomara en cuenta las enseñanzas del libro de Durantia. Nunca tuve un seguimiento, la verdad. Lamentablemente, pues no tuve la oportunidad de convivir o de platicar con él, pero sé que lo recibió. Pero ya estaba muy metido en lo que es lo de la línea de la Biblia etíope. Inclusive su próxima película tiene mucha información referente a eso, donde habla él de la resurrección. Yo espero no equivocarme, y si no, pues ni modo, fue como un proyecto que lo intenté, que ya en sus siguientes películas que haga, o en sus, no sé cómo le llaman ellos a ese tipo de obras, pues ya incluye algo del libro Durantia, porque de que ya lo tiene en sus manos, ya lo tiene. Entonces, si él está en esto, yo creo que el espíritu de la verdad y su ajustador de pensamiento deben de orientarlo para que empiece a mostrar enseñanzas del libro Durantia. Era todo lo que quería yo decir, porque fue una experiencia que tuve hace como 2 años, año y medio, porque yo a veces pienso, bueno, ¿quién puede de algún modo empezar a mostrar la revelación así a nivel grande, ¿no? Pues él sería, para mí, él sería una de las personas que pudieran mostrar el libro Durantia. Y por eso lo intenté y lo hice. Ojalá tenga alguna repercusión. Gracias y gusto saludarlo. Octavio, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Se lo enviaste en inglés? Sí. Perfecto. Muy bien. Te lo envié en inglés. Perfecto. Y por Gracias. PDF. Perfecto. Ojalá que le haya prestado atención. Ojalá. También sabe español, ¿no? No sé. Ha hecho películas con mexicanos. Sí, un poco. Puede ser que algo. Sí. Víctor, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, al maestro de Galilea, cuando se le otorgó ya su venida aquí a este planeta, se le dijo, no vayas a hacer ningún escrito. Prohibido, ¿verdad? Prohibido hacer nada, porque lo que hagas aquí se va a crecer la religión peor. Prohibido hacer. Y cuando él anduvo con los apóstoles, con su gente, pues todos tenían ganas de llevar un escrito, pero que no se aguantó fue Andrés, ¿verdad? Pero nadie se dio cuenta de los apóstoles, pero el maestro, pues claro que se dio cuenta, pero no hasta ahí, ¿verdad? No, nunca le reprochó ni nada. Andrés escribió después, tiempo después, no en el Pues sí, momento. ajá, pero de todas maneras, el hambre que tenían casi todos de
de llevar un orden, pero y él les prohibió a todos, ¿verdad? Que no lo hicieran. Y a lo mejor lo llegaron a hacer, pero lo abandonaron o lo que sea, porque pues se dieron cuenta de muchas cosas bellas del maestro. Una Durante cosa la muy vida de bonita. Jesús, no hay ninguna información en el libro Durantia de que ninguno de los apóstoles haya escrito nada. No, Fue después. sí, no Ajá. lo dice el libro, no lo dice el libro, pero como igual, como mencionó ahorita, tampoco menciona los demás evangelios, tampoco lo menciona. No podemos saber de lo que haya existido, aunque no venga en el libro. No podemos descartarlo. ¿Por qué crees que mencionan entonces los fuentes, los Oh, no, está escritos? bien. No, está bien, todo está bien. Pero, pues, bueno, no quiero Ahora, repetir tanto. está Sí, bien, dígame. no hay problema. Ahora, vuelvo a preguntar, me parece importante, ¿por qué en esta mención que se hace de todos los evangelios no se menciona el libro de la Revelación? O sea, el Porque eso, Apocalipsis. claro, es posterior y sobre otro tema, eso correcto, pero Pues, no se menciona en ninguna parte del libro, excepto cuando se dice qué fue lo que se le reveló a Juan. bueno, algo habla de que se le reveló pues muchas cosas hermosas, pero fueron quitadas o fueron desaparecidas y quitaron unas y pusieron otras. Y por ahí eso de yo intuyo que va eh, ese caminito. Claro, correcto. Así es. Exactamente, porque el libro de la Revelación, el Apocalipsis, está distorsionado, se les agregaron profecías y cosas falsas, errores, Quitaron invención. verdades y metieron mentiritas. Sí, todas esas profecías tremebundas de miedo, de castigos, de... Sí, es exactamente como dijo Víctor recién. O sea, lo que era verdad y lo que era aprovechable espiritualmente es lo que se perdió. O sea, la verdadera revelación que tuvo Juan. Y todo lo que se agregó es precisamente lo que era de menor valor espiritual. O sea, al día de hoy se sigue creyendo que Apocalipsis es un relato de profecía sobre los últimos tiempos y qué sé yo, cuando en realidad inclusive toda esa parte agregada es simbolismo de la época en la cual se escribió Apocalipsis. Están describiendo una realidad política y de las persecuciones del cristianismo bajo lenguaje simbólico sobre lo que estaba pasando en esos años, en ese momento, que obviamente lo tenían que escribir en lengua simbólica porque estaban siendo perseguidos, precisamente. Y después se Y los, reinterpretó todo eso como que eran profecías de los últimos tiempos y qué sé yo. Y se dejó de lado precisamente todo lo que era de provecho espiritual y lo que era verdadera revelación, y que el libro Durantia nos lo cuenta, ¿no? Así de a pedacitos en destellos, ¿no? Como que Juan vio tal cosa, o Juan sabía tal cosa, o Juan sabía tal otra. Entonces, efectivamente, si el libro Durantia nos dice que Juan sabía muchas cosas, evidentemente todo ese conocimiento de Juan fue parte de la revelación verdadera que tuvo, pero que fue borrada del Apocalipsis que hoy conocemos. Exacto, y buenísimo. lo terrorífico es que ahorita la humanidad sigue viviendo con ese temblor, ese miedo de ese libro, de lo que, aunque tenga unas poquitas verdades, pero lo demás tiembla la gente porque lo cree de todo corazón. Lo andan predicando, bueno, Dios los bendiga y los cuide, a todos los cuide, pero digo yo, pues yo también lo hice, yo ando en las calles también predicando y con folletitos y todo, pero no es así. Gracias, Víctor. Gracias, Adrián. Irmita, adelante, por favor. Quería mencionar de lo que dijo Víctor, de qué, porque se me borró el cassette.
Bueno, Era algo importante, pero acerca de... Ahorita vuelvo a alzar la mano. bueno, A bueno. ver si me da tiempo. Alfonso, adelante, por favor. Haga unos apuntitos ahí, para que va No, seguro. es que estoy leyendo también lo de mi libro y se me pasó. Ya sé, Ah, ya sé. sí, nomás quería, siempre he tenido me pregunto por qué es que en esa área por donde anduvo los apóstoles y anduvo Jesús predicando, ¿por qué siempre está en constante guerra? ¿Por qué siempre está en guerra? ¿Qué es lo que tratan de que se borre o de ocultar? ¿Por qué? Porque siempre está en guerra, esa área, de que desde que yo tengo, a mí, de años, siempre se está peleando en esa área, todo eso Siria, todo eso Palestina, todo eso. ¿Por qué? Y por qué es que el libro, la Revelación, no menciona cómo comenzó el Islam? Sí lo menciona, está ¿Sí en lo el libro. menciona? Sí, sí lo menciona. Yo te voy a decir lo que a mí me parece. Es una cosa humana. Hay unas creencias. La creencia de pueblo elegido, para mí, es la base de todo. Eh, eh, el pueblo actual de Israel no es, ni siquiera, algunos serán descendientes de aquel pueblo de Israel original, pero seguramente alguno habrá, no sé. Pero es otro pueblo, es otra nación, porque aquella nación original fue destruida. Entonces, al establecerse, pienso yo que de una forma bastante arbitraria, una nación en esa zona, generó odio y esa nación tiene actitudes y comportamientos que generan más odio. Entonces hay un pueblo que lucha y quiere destruir a este pueblo y este pueblo que lucha y quiere destruir al otro pueblo. No nombro porque estamos en otro tema. Pero creo que es una cosa humana de creencias y de rivalidades y de odios, y es el cuento de nunca acabar. Mientras exista la creencia del pueblo elegido y mientras exista el odio de un pueblo contra otro, pienso que eso va a seguir así. Y es humano, para mí humano, totalmente humano. Y son Y hermanos. todos somos hermanos, todos. Y, en fin, Irmita, habla tú y Sí, después les paso. acerca de lo que dijo Víctor, que durante la fase antes del autootorgamiento en Urantia de Jesús, de su nacimiento como niño, fue exhortado a no escribir, a no dibujar, a no hacer. Y él se encargó de destruir todo lo que había hecho en su taller y lo que había escrito. Y sus hermanos se extrañaron de esto. Su mamá sabía que ya iba a empezar su obra, se dio cuenta. Y esto fue porque sí, así que no dejó nada. Se creó tremenda conmoción. Si él hubiera dejado cosas, se hubieran hecho más religiones, una por un patito, otra por un escrito, o cantidad de cosas, fetiches, tabúes, y que el hombre crea con su mente, con su miedo, con su culpabilidad, más porque en aquel tiempo se dieron cuenta que Jesús sí era hijo de Dios directo, o sea, era un hombre Dios, y que lo matamos. Entonces, ellos sabían que no debía dejar nada de esto. Incluso pienso, tal vez no sea de esa forma, que esta orden que dan al pueblo de no hacerse imágenes, este problema que tuvo Jesús también, que no podía dibujar, que lo regañaron cuando dibujó al maestro y le prohibieron hacerlo. También tiene que ver en parte por lo que Manuel
le dijo Jesús, que de alguna forma los humanos lo llegaron a saber. Cierto, y la prohibición, como muy bien lo dijo Adrián, era para Jesús. Y lo de los escritos y las imágenes era para Jesús, no para el resto de la humanidad ni para el resto de los tiempos. Así es. Gracias, Irmita. Argentina. Jorge, adelante, por favor. Estaba dándole la palabra a Argentina. Y Sí, estamos con la cabeza del mundial, ¿viste? Sí. No, cortito, aunque quedó medio desfasado ahora porque se fue para otro lado de la conversación, tratando de unir un poco lo que vos mencionabas de lo que se conoce como el Apocalipsis de San Juan, lo que menciona el libro y por qué no ahondó mucho el libro. Yo creo que lo que hace el libro, con la sabiduría que tienen, evidentemente los que lo escribieron, es marcarnos a nosotros a lo largo de distintos pasajes del libro. Juan sabía, lo que quiere decir es que eso que ellos estaban contando, Juan tuvo conocimiento y quedó expresado en lo que nosotros conocemos del Apocalipsis como quedó mal plasmado. Y de hecho muchas veces nos citan la frase con los simbolismos con los que Juan logró transmitir eso que él había recibido. Pero el sentido de no decir mucho más que eso es justamente para tomar solo lo que la experiencia humana había tenido conocimiento. Obviamente que hubo agregado, pero si hubo más que no llegó a ser transmitido o que no tenía valor, por lo menos en el momento en que se hizo la revelación, por eso no fue considerado. Hasta ahí cortito. Y sobre lo que mencionaban esto de las luchas, yo creo que a lo largo de la historia, ahora se nota más, es más violento y todo, muchas veces se ha utilizado la religión y las diferencias para justificar las guerras, en mayor o menor medida. Y creo que en este momento la diferencia entre estas grandes luchas es que algunas son más toscas en las formas de expresarse y otras son más, a ver, no sé si la palabra es marketinera, pero es como que son mucho más rebuscadas para lograr justificar determinado fin que en todo caso termina con la muerte de las personas. Esas dos cositas nomás, gracias. Gracias, Jorge. Víctor, adelante, por favor. Gracias, hermanita Jenny. Sí, claro, desde luego, Irmita. Mire, la prohibición que se le hizo al maestro allá en Jerusalén, de donde, que no, es decir, pero eso fue de todo lo que él trabajó aquí. Pero lo que sucedió en esa edad que tenía de 13, 14 años, que ya, o sea, su dualidad de hijo de hombre y su divinidad, pues él ya pintaba hermoso todo, y hacía cosas hermosas y bellas. Pero entonces la prohibición llegó de los fariseos y los rabinos a José y a su mamá, que le prohibieran, que no debía de ser eso, que ellos ya sabían. Por eso fue que él ya destrozó todo, por obedeciendo, no a los rabinos, obedeciendo a su papá y a su mamá. Cuando Jesús destruyó todo lo que había escrito, la oración del Padre Nuestro que estaba en su casa y todo lo que tenía alguna huella de su mano, fue porque ya había recuperado la memoria de su existencia real previa y había recordado lo que le había dicho Emmanuel. Por eso fue a su casa y eliminó todo. Ya era adulto. Bien. Adrián, ¿tú habías levantado la mano? ¿Querías decir algo? ¿No? Ok. Bueno, hermanitos, ya estamos en la hora, así que si gustan, nos vamos a ver el fútbol. Es broma.
Bueno, que pasen lindo, que tengan buena semana. Gracias por todo. Gracias a Gracias. Adrián por esa Gracias. exposición excelente, buenísima. Cuánta información, es increíble toda la información que hay y correcta en las investigaciones que la gente ha hecho. Eso a mí me asombra y me encanta. Buenísimo. Bendiciones para todos, cuídense mucho, Gracias. abrazos, Yo- gracias. Besos. Bye, quiero. adiós, hermanitas. Gracias, Irmita, Rosy, gracias a todos. Rosalía, A- Abrazos y no Rosalía, balazos. María, Adrián, Oscar. Para que vean que es verdad que estamos bendecidos Oscar, por Rosy. Adrián y Jenny. Hermano Alfonso. Gracias, hermanito. Jesús, que estés bien, Jesús, gusto de verte. Hoy vino, qué gusto. Sí, Sí. bienvenido. Rosy. Rosy, ¿dónde está Rosy que no la veo? Bueno. Pues, Ahí hermanita está. Rosy es Ah, Rosy. nueva. Bueno, También nos de vemos. Argentina. Cuídense mucho. Pasen buena Ándale, semana. hermanita. Un abrazo, Abrazos. bendiciones a todos. Abrazo, gracias, Irmita. Cuídate mucho. Gracias a ti, sí, hermanita, gracias. Bueno, abrazos, Alfonso, Víctor, Octavio, Irmita. Gracias, Nos hermanita. vemos. Igualmente.